Bueno, son y 10. Yo me apellido Fernández, pero parezco alemana, así que como son y 10 y yo empezaba y 10 y más o menos está la cosa tranquilita, pues yo digo que al lío más o menos. Hola, bienvenidos a Codemotion, bienvenidos a mi charla Historia de la UX para entendernos mejor. Y hola, soy Mary, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Espabilaos un poquito, que esta hora es un poco así. Pues me presento para los que no me conozcáis, yo soy muy vieja. Soy tan vieja que la primera web la hice en 1996. No sé cuántos de vosotros estabais con capacidades de manejar vuestros esfínteres por entonces. Yo estaba haciendo webs. He trabajado en un montón de cosas. He sido artista en empresas de videojuegos. He sido desarrolladora en Flash. Yo sigo echando de menos un poquito Flash porque me permitía hacer juegos. He trabajado en Telefónica dentro del proyecto de Mozilla de Firefox OS, que lo hicieron a medias entre Telefónica y Mozilla. He trabajado en BQ haciendo libros de tinta electrónica. He trabajado en Bankinter porque me apetecía estabilidad y luego me aburrí. He sido 10 años freelance y ahora mismo lidero el departamento de experiencia de usuario de una startup muy chiquitita y muy nueva, tan nueva que estamos todavía en modo oculto, así que más allá de decir que trabajamos para cosas de blockchain, nos puedo decir, pero hemos sido finalistas del South Summit, así que la semana que viene ya podré decir cosas. Más cosas que os puedo decir de mí, pues que me gustan, siempre digo lo mismo, la pizza, los videojuegos y los gatos. También me gustan los caballos, así que si me seguís por Twitter vais a encontrar un poquito de todo siempre. Y ahora pues, hola a vosotros, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Pues vamos a hablar de historia de la UX, es algo de lo que no se suele hablar, así que imagino que es porque un poquito os interesa, pero necesito saber por qué os interesa. Entonces, de los que estáis aquí, que levantad las manos la que os dedicáis a desarrollo. ¡Guau! Y de los que os dedicáis a desarrollo, ¿cuántos dedicáis a front y a back? Ha habido menos, pero hay, eso está muy bien. Y estáis aquí porque también imagino que tendréis un poquito de interés en ese tostón de guerra que siempre existe entre diseño y desarrollo. Para mí no tiene mucho sentido. Pero para eso hay que entender la historia de las cosas, de dónde vienen y por qué se hacen. Por ejemplo, vuelvo al tema de los caballos. A mí cuando empecé a montar siempre me dijeron que poner la silla y trabajar con el caballo siempre se hacía desde el lado izquierdo del caballo. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así y a los caballos se les enseña a hacer desde el lado izquierdo. Hasta que alguien me explicó el motivo. Y el motivo es porque antes, cuando los señores llevaban sable, pues el sable estaba aquí. Si tú te vas a subir al caballo por el otro lado y tienes el sable aquí, pues no puedes hacerlo. Eso ha constituido que ahora mismo a todos los caballos de todas las hípicas de España, o al 99, solo se les maneja desde un lado, porque todos llevamos sable cuando subimos al caballo, por supuesto. Si entendemos la historia, podemos entender por qué es importante algo que yo siempre digo, y es que la UX la tenemos que cuidar todos, porque todos hacemos productos. Pero también para eso tenemos que entender qué es la UX. Yo creo que nadie va a una frutería y dice, póngame cuarto y mitad de UX, pero cuando trabajamos en startups o empresas de desarrollo siempre es como, no, eso le falta un poco de UX. Eso me lo han dicho a mí, no, ponle un poco de UX. ¿Cómo que le ponga un poco de UX? Pero luego hay un pequeño problema con esto de qué es la UX, porque es que ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo para ver qué es la UX. What actually is UX design? Well, on Wikipedia, for user experience design, so user experience design is the process of enhancing user satisfaction with a product by improving the usability, accessibility, and the pleasure provided in the interaction with the product. User experience design encompasses traditional human-computer interaction design and extends it by addressing all aspects of a product or service as perceived by users. So basically, UX design is everything, if this is the definition you're going to go for. Let's consider what the term UX design actually means. User experience refers to any interaction a user has with a product or service, like an app or a website. El diseño de UX es diseñar soluciones desde un entendimiento profundo de las necesidades, las motivaciones y los comportamientos del usuario final. Para mí, la experiencia de usuario es pensar en cómo se ve, cómo se siente, cómo se usa un sistema o un producto. ¿Habéis visto lo que he hecho ahí? Esto es la metacharla. He puesto una charla mía en una charla mía.
Pero es que total, lo iba a contar y he dicho, pues si siempre lo digo, pues me pongo el vídeo y me lo ahorro. Ahí hay unas cuantas definiciones de UX y realmente ninguna dice qué es la UX porque ni siquiera nosotros mismos nos ponemos de acuerdo con qué es la UX. Para esta charla de momento nos vamos a quedar con esto. La UX es pensar en el quién y en el cómo se va a usar algo para cuando hacemos ese algo. Y nos quedamos ahí y tan panchos. Hacemos algo. ¿Quién lo va a usar? UX. Y, hola, ¿coso? Bien. Otra preguntita que os voy a decir. Si os leo esta definición de la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema, ¿alguien me sabría decir a qué corresponde esta definición? ¿Nadie? ¿UX? ¿Human Computer Interaction? Pues mirad, no. Ergonomía. Entonces, los temas es que están un poquito complicados y ni siquiera nosotros mismos nos entendemos. Pero la ergonomía busca adaptar los objetos al uso del ser humano, busca la optimización de los 3 elementos del sistema, humano, máquina y ambiente, y deriva del griego, que es la ley del trabajo. Los griegos me lo van un montón, pero luego voy a hablar de ellos. De hecho, hay muchos tipos de ergonomía. Cuando decimos ergonomía, seguro que estamos pensando en la ergonomía que conocemos, de que algo no sea cómodo de sujetar o una silla muy ergonómica y tal. Pero también existe la ergonomía cognitiva y alguna más, pero no lo voy a contar. Y como nos tenemos que ponerles ya de historia, pues voy a hablar de algo que, hola, ojo, cuidado, lluvia, esto es pseudociencia. Pero ahí está, el Feng Shui es pseudociencia y si no lo digo me muero. Pero sí es cierto que es una ciencia que, aunque esté basada en energías que no se pueden demostrar, se dedica a contar la importancia entre el espacio, su organización, de un modo que a los humanos que habitamos el planeta nos sea mejor, más armonioso, mejor para nuestro chi, más cómodo. Eso es lo que es el Feng Shui. Entonces, si lees tampoco hace falta que lo leáis, el libro chino que habla del Feng Shui habla mucho de cómo disponer los objetos en una casa para que ésta tenga sentido. Por ejemplo, te dice que es fundamental en una casa el orden en la limpieza. También te dice que las entradas a una casa han de ser grandes, espaciosas y con luz. Y solo te dice eso. Bueno, no, te dice que no, porque las energías entran. ¿Qué coño? Es que si tú tienes una entrada cojonuda, grande y con luz, la gente cuando vea tu casa debe decir, hostia, tú eres importante, ¿no? ¡Qué guay! Vaya pedazo de casa que tienes. Luego la casa puede ser un chisconcillo, pero la entrada tela. También nos dice que la cocina ha de estar limpia y cuidada. Y hablamos del año más o menos 4000 a.C., cocina limpia, eso significa higiene, y cocina cuidada, eso significa más higiene todavía, con lo cual nos estamos protegiendo ante posibles enfermedades. También nos dice el Feng Shui que en los dormitorios no pegues la cama a la pared. Manuel. En China, igual que en Japón, hay un montón de terremotos. Si hay una ciencia que te dice que no pegues la cama a la pared, posiblemente es porque hay muchos terremotos y si la pegas se te caen las cosas y toink. Y ya pasamos del Feng Shui y volvemos a los griegos, que son los que me gustan. El diseño centrado usuario nació en la Grecia clásica. Todo lo que hacían lo hacían en base al humano. Y eso es lo que dijo Protágoras en este apotegma, que todos estáis entendiendo, por supuesto, ¿verdad que sí? Os pongo los subtítulos. El hombre es la medida de todo. De hecho, esta frase termina con el hombre es la medida de todo, de lo que existe y de lo que no. Toma ya. El hombre es la medida de todo y su mundo fue construido en base al ser humano. No, en base al hombre. Recordemos que seguían siendo griegos y que para los griegos las mujeres éramos un animal, entre animal total y humano y tal. Pero bueno, las ciudades, los templos, todo estaba pensado si esta es la proporción de un ser humano, un hombre, esta es la proporción que tiene que tener una calle de ancho. De hecho, si busquéis planos de distintas ciudades griegas que todavía pueden llegar a que quedan, parecen Barcelona, son todas cuadriculaditas, súper bien pensadas, están muy bien orientadas, porque ellos pensaban exactamente en eso, en el usuario de eso para pensar una ciudad. Y no solamente para eso, también para construir sus herramientas.
sobre todo construían con mármol, así que hicieron un montón de estudios de cómo se tiene que trabajar el mármol para construir esas herramientas. Y no solamente eso, sino que esto que veis es una silla de bebé griega y no ha cambiado mucho a las sillas de bebé de tener el niño ahí tranquilo actuales. Y tenemos que hablar también, si hablamos del diseño, centrarse en el usuario y tal, de Hipócrates. Hipócrates era el padre de la medicina moderna y escribió un montón y era muy pesado. Pero también lo que hizo fue analizar muy bien cómo trabajaban sus compañeros, otros médicos, cirujanos, y escribió un tratado entero sobre cómo tenía que estar distribuido un quirófano para que fuera óptimo. Cómo tienen que estar colocados los utensilios. Pero no solamente eso, es que también dice cómo hay que pasarle los utensilios al cirujano, con el filo del otro lado. Si seguimos avanzando, nos vamos con los romanos. ¿Por qué? Pues porque, mira, a mí me gustan mucho los romanos y no podía ser que yo no mencionara nada romano aquí. Entonces pasamos del padre de la medicina al padre de la arquitectura. Que bueno, hay quien dice que no es el padre de la arquitectura, solamente que es el único arquitecto romano que dejó escritas sus cosas. Ah, pero si no existe no ocurre. Así que el padre de la arquitectura nos quedamos con Vitruvio. Os sonará Vitruvio por el famoso hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, porque también era muy fan. Vitruvio dijo que todos los edificios tienen que estar hechos con firmitas, utilitas y vetustas, resistentes, útiles y hermosos. Y aquí es cuando empezamos a leer cosas de cómo se tienen que hacer las cosas. Luego, bueno, aquí va un punto que es la época oscura, esto lo he hecho en la hora de la comida. Lo que nunca hay que hacer en una charla es meter cosas en la hora de la comida. Pues voy yo y lo hago, venga. Es que había un hueco muy grande, porque en el medievo se hizo poco. O sea, no se hizo poco, pero se quedaron con los conocimientos de los romanos y de los griegos y de los unios y de los otros y se quedaron ahí. La agricultura se modificó poco porque los romanos eran súper buenos ingenieros y hicieron cosas muy guays. Las carreteras, pues los romanos. Acueductos, vamos a preguntar a Segovia, romanas. Pero sí que se tenía en cuenta quién era el usuario, por ejemplo, de las catedrales, que es en lo que más se invirtió en la época medieval, renacentista, barroca. Porque el usuario, esto es una norma de la UX, tiene que poder interactuar con el sistema y tiene libertad para moverse por él. Cuando tú entras en una iglesia, puedes acercarte a la pila esta de agua bendita y santiguarte. Y luego puedes recorrer la iglesia. También hay que tener consistencia en el diseño. Tú sabes siempre dónde está la iglesia o la catedral, porque son todas consistentes. Tienen una planta definida, todas las columnas suelen ser igual dentro de... Los capiteles no, pero las columnas sí, con lo cual son consistentes. Y también encuentras en todas las iglesias medievales, romanas, bla, 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 ayuda y documentación, es decir... El pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago realmente te está contando pasajes de la Biblia. ¿Y qué es lo que se dice en la iglesia? Pasajes de la Biblia. Ahí tenemos la documentación. De aquel modo, pero está. Y de ahí ya damos el pedazo de salto que yo he intentado solventar hablando de catedrales con Taylor. ¿Alguien conoce el Taylorismo? Bueno, este hombre empezó a aplicar métodos científicos a cómo fabricar cosas. O sea, ya sabéis, revolución industrial, fábrica dinero, tenemos que mejorar cómo se procesan, cómo se crean los objetos. Entonces, Taylor lo que hizo fue medir cuánto tardan la gente, bueno, los obreros, en realizar acciones. Lo medía así con cronómetro. Pues si tú tardas 7 de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, te puede decir cuál es el sistema más eficiente para hacer lo que tú quieres hacer. De Taylor pasamos a Frank y Lillian Gilbert. Mola, porque eso lo he puesto ahí, si no os me olvida la palabra, los Terwillig, que si os dais cuenta, es Gilbert del revés. Son unos cachondos. O sea, ellos lo que hicieron fueron contar los movimientos. ¿Cuántos movimientos se pueden dar en el caso de, pues eso, de querer fabricar algo, de meterte algo? ¿Son 10, 12, 17? Es que me lío porque tuvieron 12 hijos. Entonces... Y nunca sé si son 17 movimientos y 12 hijos o 12 movimientos... No, 17 hijos no pueden ser. Oye, pero 12 hijos ya son. Ahora, ojo, que tanto Frank como Lillian, y hablamos de 1916, los dos eran ingenieros industriales. Y 12 hijos. En fin, que lo que hicieron fue empezar a ver cómo se producían las cosas, qué movimientos se realizaban. Entonces tú te miraban, has buscado colocado en posición, precolocar en posición, inspeccionar, rascar el culo, no, eso no lo hagas. Eso no está en nuestra lista.
Y de ese modo podían, mirando cómo se fabricaban las cosas, quiénes eran los que estaban fabricando las cosas, ergonomía, la ley del trabajo, mejorar esos procesos. La Bauhaus. La Bauhaus, seguimos aquí en 1919 y tiene mucho que ver con el diseño. Yo tengo mi propia opinión de la Bauhaus y la os voy a contar más o menos. Pero la Bauhaus lo que viene a decir es que la forma sea adecuada a la función o el uso. Es decir, tiene que ser cómodo, tiene que ser usable, usabilidad. Porque lo que se estaba haciendo en el modernismo, joder, era bonito de cojones. Este es el sillón de Calvet, es súper bonito, es de Gaudí, pero esto se supone que es una silla de despacho. Dime tú quién aguanta ahí 8 horas. Ahora, es bonita que me muero. Y la Bauhaus, pues lo que hacían eran cosas así. ¿Qué no es tan bonito? A mí no me parece tan bonito. Cada cual tiene sus gustos. Pero más cómodo sí que es. Ahí tenemos la forma, la función. Pues aquí prima la función y no la forma. Si seguimos avanzando, en 1936, una marca de frigoríficos, que no me acuerdo el nombre, en su anuncio, su frigorífico, dijo: con más usabilidad. Es la primera vez que se ve en palabras escritas la usabilidad. Y no solamente es que es la primera vez que se ve en palabra escrita, sino que le dan importancia. Un frigorífico que, bueno, a ver, abres, coges, cierras, tampoco tal, pero en este caso, bueno, en el 36 seguro que iban todavía con barras de hielo. Toyota, todo el mundo, venga, esto sí sabemos, ¿no? Toyota sí, metodología Lean, sí, ¿no? Vale. Toyota optimizó, igual que Taylor, al máximo el sistema de producción. Lo miraban de arriba abajo y no solamente tanto centrado en el humano, sino también centrado en qué podía aportar ese humano para avanzar. Seguimos avanzando y tenemos a Alphonse Chapanis. Niño, ponlo distinto que si no me lío. Vale, ahora casi todo lo que estoy hablando, todos creo, ingenieros industriales. Ojo, lluvia, cuidado, que aquí sois muchos desarrolladores y todos los que estaban aportando a cómo mejorar la eficiencia de crear cosas para humanos eran ingenieros. Vale, Alphonse Chapanis, y luego le vuelvo a mencionar, era un ingeniero aeronáutico. Creo que dicen también que era el padre de los ingenieros aeronáuticos. O sea, mucho padre hay aquí. Y tuvo un caso. Los Boeing 17 se estrellaban. Había una cantidad de casos de que se estrellaban de la leche. Entonces él fue y preguntó a los pilotos, los que no se habían muerto en el estrellamiento, claro, sino difícil, que por qué, que qué había pasado. Y dijeron, veréis, es que confundimos cuando estamos manejando los botones de los flaps, que es lo que te mantiene arriba, con los de aterrizar, porque son iguales, entonces se me va la mano. Yo estoy más a esto que suele ser pilotar el avión y pues nos estrellamos porque habéis puesto aquí muchos botones, pero es que no nos habéis preguntado. Entonces, ¿qué hizo? Pues a un lado en los de flaps puso que al tacto tuvieran una ruedita y los de aterrizar tenían un triángulo. Chispum, problema resuelto. Carlin y los teclados, bien. Este hombre es la hostia, de verdad. Apuntadlo y buscarle. Este hombre era doctor en ingeniería, doctor en psicología, superviolinista de la hostia, o sea, había terminado el conservatorio y unas cuantas cosas más. Es como, pero bueno. Entonces, era psicólogo e ingeniero, tenía las dos visiones. Le contrataron en Bell Labs, que en ese momento eran los más punteros intentando pensar cómo mejorar los objetos, para el departamento que luego se llamó Human Factors Department. Esto es muy curioso. No sé si lo digo luego, pero ya lo suelto aquí. En Estados Unidos no existe como tal la ergonomía, sino los factores humanos. La ergonomía es algo de Europa. Hacen lo mismo, pero se llaman de dos modos iguales. Bueno, pues gracias a Carlin, que estuvo estudiando mucho cómo la gente usaba los teléfonos, pasamos de este teléfono a este teléfono. Y si lo pensáis es muy difícil, es como, pero, joder, es que mira el teclado, es que ese es el teclado que se usa ahora para todo. Pero además ya existían teclados numéricos que todos conocemos, pero es que no se parece para nada. Pues eso al final lo que hizo fue investigación de usuario pura y dura. ¿Cómo estás cómodo? ¿Cómo no estás cómodo? Espérate, que te voy a poner el 9 aquí, ¿no? Que te pongo el 0 aquí. Y al final llegó a la conclusión de que ese teclado para un teléfono de botones era el más óptimo. Aquí hay una anécdota muy divertida. Es porque estuve estudiando, claro, hacían teléfonos y el material cuesta.
Entonces, estuvo, creo que fueron como 2 meses haciendo estudios de cómo de largo tenía que ser el cable del teléfono. Entonces tenía sus monetes de muestra, humanos a los que observaba, y todas las noches, sin que se dieran cuenta, les cortaba un trozo de cable. Hasta que ya hubo queja masiva. ¡Es que así no puedo, señora! Pues claro que no puede. Ese es el punto en el que es el mínimo de cable de teléfono que soporta un ser humano. A ver. Bien. Fitts, 1954. La ley Fitts. Esto mola, vale. Es un poco tostón porque todos los de UX siempre hablamos de Higgs y de Fitts. Es el común. Pero es que es la demostración matemática y publica un paper, que hasta ahora no se habían publicado papers, para predecir el tiempo que se tarda en mover a un objeto distinto para hacer una acción. Es decir, yo tengo el chisme de la luz allí, pues con esta fórmula matemática quiero dar al chisme de la luz que ocupa esto y está a 3 metros, pues sé cuánto va a tardar un usuario. Eso en diseño de producto actual se usa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo quiero que hagan login? Coño, pues no me pongas el login si estoy en esta parte de la interfaz allí. Déjamelo fácil. Dreyfus. Dreyfus es, creo que todos son estadounidenses de momento. Publicó un libro que fue súper importante para cómo se diseñan las cosas, que es Designing for People, y que ahí ya os estoy diciendo que estaba poniendo al humano en el centro. Humano en el centro, de este modo, hizo todas las mediciones, tomó normas, usuarios más altos, usuarios más bajos, y definió en ese libro cómo se tienen que diseñar los objetos. Los objetos ingenieriles, es decir, las máquinas, y los objetos de mobiliario, porque claro, hasta en 1924 todavía interfaces digitales como tal no había. Pero sí que había, por ejemplo, centralitas, sí que había paneles de mando, todo eso sí. Para eso, si te pongo un botón allí y es que el brazo no me da, estoy haciendo una experiencia de usuario bastante patatera. Dreyfus también dijo esto, que es súper guay. Si el punto de contacto entre el producto y la gente se convirtiera en un punto de fricción, entonces el diseñador habría fracasado. Si por el contrario la gente experimenta mayor seguridad, más comodidad, mayor deseo de adquirir el producto, más eficacia o simplemente se siente más feliz al utilizar el producto, entonces el diseñador ha triunfado con todo el equipo. Bueno, con todo el equipo lo he dicho yo. Esto está definiendo realmente lo que es una buena experiencia de usuario. Y hablamos de 1954, si no me he equivocado. En el 55 volvemos otra vez a la Bauhaus y hablamos de Dieter Rams. ¿Alguien de aquí ha tenido o tiene este exprimidor en su casa? Han pasado años, ¿eh? Y el diseño sigue siendo perfecto, estupendo. Además, yo he tenido otras marcas o de otros diseños, ha sido un cagarro, error. Dieter, ¿y esto? ¿Os suenan los dos aparatos? El iPod sí, y lo otro, pues el otro es una radio que diseñó Dieter Rams. Es decir, todo lo que él dijo en los 10 principios del diseño siempre se han aplicado. De hecho, Apple los ha aplicado muchísimo porque el antiguo director de diseño de Apple, John Ive, es un fan absoluto de Dieter Rams. Y ahí tenemos el iPod. Y Dieter Rams decía que el diseño tiene que ser innovador, que tiene que ser un producto útil, que un buen diseño es estético, que un buen diseño hace un producto comprensible, que es honesto, que es discreto, que un buen diseño tiene una larga vida, que es consecuente con sus detalles, respeta al medio ambiente y es diseño en su mínima expresión. Es decir, no me lo sobrecargues, no me vuelvas al modernismo, ¿o sí? Pasa un poquito a Miller. Miller tiene tela. A Miller lo mencionó, aunque no tiene ninguna base científica, la ciencia, y dijo que el número mágico es el 7 más o menos, 2 para arriba, 2 para abajo, que es lo máximo que un humano puede recordar. 7 objetos, cosas, acciones a la vez. Esto se ha aplicado muchísimo y se ha dicho mucho en diseño de interfaces. Y aparte de que no tenga base científica, porque ahí estamos mezclando los tipos de memoria con los que manejamos los usuarios, tiene un pequeño problema, que cuando tú estás delante de una interfaz no tienes que recordar los objetos del menú, los estás leyendo. Entonces, podemos saltarnos si algún diseñador dice no vamos a poner más de 7 cosas, porque es que Miller lo decía. A ver, depende. No me sobrecargues el menú con 20.000 opciones, pero no hay ningún fundamento que te vaya a decir que solo tengas que tener 7.
Voy a hablar de Walt Disney porque, aparte de Mickey y de todo eso, ese hombre era muy bueno en los negocios, sabía lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y creó todos los parques de Disney World. Y esa frase es literal suya. La última tecnología para que pueda ser usada para mejorar la vida de las personas. Y si habéis ido alguna vez a Disney World, todo funciona fantástico. Además, te meten, o sea, sales a los 2 puestos, quieres comprarte unas orejas de Mickey, te compras las palomitas porque es el lugar más feliz de la Tierra, porque está muy bien diseñado. Está muy bien diseñado hasta tal punto que la gente que os atiende, aunque ponga aquí un papelito con su nombre, nunca es su nombre real. Son nombres que se han estudiado, que son los que más confianza dan. Me pasó en París que... ¿Cómo se llama? Pierre. Pierre me iba a vender un crepé muy rico y Pierre tenía un acento de Jaén que se caía para atrás. Y me dice, que hoy me toca ser Pierre. Sí, es que cada día me toca un nombre. Y aquí está lo gracioso. Vale, sí, sí que lo había mencionado. En el 57, en Estados Unidos, se funda la Human Factor Society, la Asociación de Ergonomía de Reino Unido. Pasó por el lado y dijo, bueno, venga, vale, pues somos factores humanos, dejamos de ser ergonomía. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se está estudiando un montón, se están publicando muchos papers, se están haciendo muchos estudios, entonces, bueno, vamos a dejar de llamarnos ergónomos para ser ingenieros de factor humano. Y luego llegamos a 1970. Esto va total y absolutamente asociado al desarrollo de la informática como la conocemos hoy y al trabajo de todos. Allí, pues eso, estudiando a los usuarios y cómo lo hacían, se inventó el ratón. Luego lo copió un poquito Apple, quizá se inspiró. También se inventaron allí los checkbox, porque lo que estaban buscando era un modo mediante interfaz gráfica para poder seleccionar varias cosas. Los radio buttons, y en general fueron los primeros que publicaron, hicieron investigaciones para la interfaz. Don Norman y Lindsay. Don Norman es que, luego voy a hablar de él, publican El procesamiento de información humana, una introducción a la psicología. Ahora hablo mucho de qué cosas se publicaron y es muy importante porque era el momento en el que se salta de ingeniero a psicólogo en la gente que está pensando en cómo se usan los productos. A los ingenieros, a partir de los 70, ya no les interesaba cómo se usaban los productos. Ellos solo querían fabricarlos. Me da igual, total. Si es inusable, pues no es mi problema. Pero ahí eran los psicólogos, sobre todo, y los psicólogos que se dedicaban a la psicología cognitiva, los que estaban alucinados por lo que venía con los ordenadores, lo que conllevaba, y estudiando muchísimo de cómo hacer que eso fuera más fácil de manejar. Así es cierto, que voy a decir un poquito, que Apple ponía mimo. En el 79 Bennett publica El impacto comercial de la usabilidad. Volvemos a hablar de esa usabilidad y en este caso Bennett lo asocia a lo importante que es para vender bien. Ericsson y Simon en 1980 establecen las bases de lo que es un test Think Out Loud. Un test Think Out Loud todavía se usa en los métodos de research para saber qué tal está funcionando una interfaz o no, y más o menos funciona en usa esta interfaz y dime cómo te sientes y cómo la estás manejando. Pues clico en inicio, no encuentro la opción que busco. Eso a los diseñadores de experiencia de usuario nos ayuda mucho porque no estamos observando, pasándolo por nuestros sesgos, sino que es el usuario puro y duro el que nos dice cuáles son los problemas que está teniendo. Entonces, en 1980 es cuando se crea este tipo de test. Y en el 81, Chapanis otra vez, Alphonse Chapanis, el de niño, ponme menos opciones que se me lían, pues seguía en activo y publican los tutoriales para el primer usuario de computadoras. En el 81 ya la gente se empezaba a ver que las computadoras eran difíciles de usar, quizás para una minoría, y volvemos que los psicólogos y algunos ingenieros estaban preocupados para que eso se usara. En este caso, lo que se postula aquí es que con 5 o 6 usuarios que testen tu interfaz o tu producto, vas a sacar casi todos los fallos que tenga. No es necesario que lo testes más. Es decir, cuando estamos haciendo test con usuarios, aún tenemos que ver, mira, con 5 nos vale, tampoco es costoso el test con usuarios. Y en el 81, bienvenida a la Human Computer Interaction. La psicología de la interacción humano-computador
Esto es súper importante porque ya empezamos a hablar de interacción humano-máquina y a darle importancia. Seguimos en el 81 y hacen una mezcla de lo que hicieron el matrimonio de Gilbert, de la ley de Fitts y Taylor. Y aquí va lo importante. En 1984 Apple lanza el Macintosh. Esto es súper marcable porque Steve Jobs era un flipado del diseño, era un flipado de la Bauhaus, era un flipado de hacer las cosas bien. Entonces puso mucho mimo y volvió a ser de ese tipo de ingenieros que ya realmente no existían, que estaban pensando en cómo se iban a usar los ordenadores. Hay un texto, si me lo pedís por Twitter os lo paso, creo que es del 83, no sé si es del Lisa, que en las instrucciones del Lisa dice que ten cuidado porque con lo que estás interactuando y con lo que vas a crear esos programas, simplemente por el modo de existir, ya dan miedo. Y la comparación, esto es lo que es... Bueno, yo he usado este programa, ¿vale? Era un procesador de textos que era el que estaba en MS2, para que veáis qué fácil de usar era. Si carga. Eso para los que no conozcáis es MS2. Vale, pues eso era un procesador de texto. Si querías salvar, si querías hacer cualquier cosa, era todo por comandos. Y, uy, ¿qué se me ha pasado? Esto es el Macintosh de 148K, creo, que se presentó en la época. O sea, estas dos interfaces fueron coetáneas. Ready. Espera que habría algo, ¿eh? Sí. Pero bueno. La noche del día. Ay, 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 ay. Hostia, es lo puto mismo, ¿eh? He buscado un vídeo que comparara el Notepad con el WordStar y no lo he encontrado, pero con esto os hacéis una idea del cambio que suponía hacer las cosas pensando en los usuarios o hacerlas pues no pensando en los usuarios. En el 88 mola porque se publica el primer libro de diseño de interfaces, que vamos, es diseñar interfaces es fácil si sabes cómo, casi. Teniendo en cuenta que en ese momento era súper difícil. Pero ya hay un libro, eso significa que el diseño de interfaz importa. Don Norman he hablado antes de él, no quería contar mucho de él, pero bueno, es el que creó el término de UX y publica su libro Psychology of Everyday Things. Este libro es la hostia, apuntároslo, leéroslo porque mola muchísimo. Analiza objetos cotidianos y directamente lo que hace es buscar la psicología de por detrás. Todos los UXers nos lo hemos tenido que leer y si no, no son UXers. Seguimos con Don Norman. En ese libro también explica una teoría, un poquito más rápido, cómo hacer que los objetos que creamos sean más comprensibles. En ese libro dice que el diseño tiene que facilitar la determinación de qué actos son posibles, hacer que las cosas sean visibles, hacer que resulte fácil evaluar el estado actual del sistema, está roto, no está roto, funciona, no funciona, y seguir las topografías naturales entre las intenciones y los actos necesarios. Esto lo estoy resumiendo, pero al final lo que te está diciendo es cómo pensar interfaces para estos nuevos cacharricos que estaban saliendo para que fueran fáciles de usar. En 1990 se publica Human Factor and Usability, eficiencia, efectividad y satisfacción. Este es el nuevo paradigma. En los 90, ese es el nuevo paradigma. Ya hemos pasado por el de Vitruvio, por el otro, ya vamos por la eficiencia, la efectividad y la satisfacción. Y este es Don Norman, os lo presento, porque él habla en este vídeo de qué leches es la experiencia de usuario, porque él es el que creó el término. Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And you know, we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it,
When you can't fit it into the car, it's in this great big box, it doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, opening the box up and, oh, it looks scary, I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product, it may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we call the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer, I design websites, or I design apps, and they have no clue as to what they're doing, and they think the experience is that simple device, the website, or the app, or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world, it's the way you experience your life, it's the way you experience a service. Or, yeah, an app, or a computer system, but it's a system that's everything. Got it? Porque al final nos podemos quedar pensando, nos lo ha dicho el padre de la UX, otro padre más, pero eso me inventó el término. La UX es todo. Sois muchísimos desarrolladores aquí y tenéis que pensar siempre en quién y en cómo se va a usar ese algo que estáis haciendo. Lo que pasa es que aquí hay un pequeño. Se trata de construir siempre mejores algo y para eso tanto el equipo de diseño, de producto, de tenemos que ir de la mano. Tienen que ser buenos, tienen que cumplir las necesidades del usuario, pero también tienen que cumplir las necesidades de negocio, porque a todos nos gusta que nos paguen la nómina a final de mes. Y si nuestro servicio no vende, nuestro servicio no nos paga la nómina. Y para eso tenemos que ver cómo los usuarios interactúan para ello. Eso normalmente tendría que ser así. Los que lo estudian, los que lo miran, los que lo miman, son los diseñadores de experiencia de usuario. Es que cuando trabajéis con nosotros, siempre voy a decir, pregúntame por qué he hecho eso, involúcrate con nuestros usuarios y no pienses que por hacer back tú estás alejado de todo lo que es la UX, porque por supuesto que el back importa y por supuesto que el front importa, porque el producto lo somos todos. Y con esto, mi bizcocho, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Nos has hablado del pasado y del presente. A mí me ha encantado la charla, ¿eh? Pero me gustaría mucho que nos dijeras hacia dónde crees que se dirige esto. Es decir, ya nos ha quedado claro cuáles serán las áreas en las que nos hemos ido enfocando a medida que han ido evolucionando los distintos padres. Hemos visto un montón de padres, muchas familias han salido aquí, me ha encantado. Tanto la experiencia de usuario como del diseño de producto, como del diseño industrial, digamos. ¿Hacia dónde crees que va a dirigirse el diseño de producto o cuáles son las áreas en las que se va a enfocar la experiencia de usuario por lo que ves tú? Que lee el futuro. Chica, pídeme el número del gordo de Navidad. ¿O cuáles son las que para ti son las más importantes y te gustaría que fuera? A mí me gustaría equipos multidisciplinares en los que realmente todo el equipo pensara el producto y aportara. Es decir, a mí eso de los dos bandos, back, front y UX, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado incluso cuando trabajaba en videojuegos, porque creo que todos podemos aportar. Porque a lo mejor yo he pensado una solución en interacción o en visual que es súper chula, pero el coste de implementación es una putada y un montón de frustración también. Entonces, joder, ven, dímelo y vamos a pensar algo juntos. Oye, pues es que yo he pensado, oye, es que yo he mirado. Es decir, evidentemente la que hace los test de usuarios, la que está mirando analíticas en mi empresa soy yo, pero yo espero de mis compañeros, que son todos desarrolladores, que aporten sus ideas y aporten su hombro y me ayuden, porque el producto no solo puede recaer sobre mis espaldas. Entonces, en un mundo ideal todos trabajaremos de la mano. Y en el mundo que creo que va a ser, va a venir un meteorito y vamos a extinguirnos. ¿Alguna preguntilla más? Venga, no me seáis tímidos.
En una de las diapositivas sobre el medio, por ahí, había como 10 principios, que no me acuerdo de quién era, ¿cómo se llamaba? De Rams, de Dieter Rams. Pues el primero decía que el diseño tenía que ser innovador. Yo lo pregunto como un backend. Yo siempre he entendido que es mejor que no sea innovador porque así es familiar. A ver, eso lo decía Dieter Rams. También dice que tiene que ser cortito de cosas. Y si me preguntas a mí, el mundo sería más bonito si todo tuviera diseño modernista. No estaríamos muy cómodos, pero sería todo terriblemente bello. El diseño, de todas maneras, tiene que sorprender. Es decir, no siempre, no. Pero si quieres ser puntero, el diseño de lo que haces tiene que sorprender, con lo cual tiene que innovar. Porque si haces lo que hace todo el mundo, vas a estar siempre ahí, pues en la cola o en el medio. Entonces, si quieres ser puntero, tienes que innovar. Hay cosas en las que mejor no innoves, quédate. O sea, yo creo que en los 80, no sé si fue Saab o Volvo, innovaron un mogollón, hicieron un coche que en vez de volante tenía un joystick. Pues a lo mejor hasta ahí no hace falta llegar. Gracias. Nada. Hola. Hola. A ver, yo como desarrollador principalmente, ¿no? Aparte de los libros que has recomendado por ahí, que bueno, me he hecho alguna fotillo, ¿qué recurso me recomiendas leer para un poco iniciarme un poco más en el tema de UX? Que al final pues hago frontend también y creo que es algo muy importante en mi día a día en el trabajo. Vale, la UX es un campo súper grande. O sea, lo ha dicho Don Norman, aparte de que es todo, es un campo muy grande. O sea, es el diseño de interacción, el diseño visual y el research. Si lo que quieres es mimar a tus diseñadores visuales, yo creo que casi cualquier libro de teoría del diseño te puede valer. Más que libros, hay información en internet, a gogo. Si quieres, búscame por Twitter y pregúntame, y en base por donde quieras tirar más te puedo decir. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Hola, ¿qué tal? Hola. A mí también me ha encantado la charla. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo tienes algún consejo para convencer a departamentos que pueden ser más tradicionales y no están tan abiertos a cosas nuevas de estas? ¿Cómo le puedes convencer para que empiecen a hacer un poco de investigación en este sentido? ¿Algún consejo? Normalmente a la gente se la convence, sobre todo si son de arriba, con el dinero. El año pasado McKinsey publicó un paper sobre cómo algunas empresas que habían focalizado y habían puesto el usuario en el centro y en el diseño habían empezado a ganar muchísimo más dinero. Siempre puedes intentar hacer un piloto de, oye, pues déjame hacer este proyecto de este modo, vamos a mirar al usuario a ver qué tal va. Al final todo se convence siempre con métricas. Y también te digo que no, o sea, quien no quiere es imposible. Hola de nuevo. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo combinas el UX en sí con Agile? Porque claro, como Agile son iteraciones muy pequeñas... Pero déjale terminar la pregunta, por el muchacho, por Dios. Pues eso, que como en Agile haces iteraciones muy pequeñas y las investigaciones, pues al final tardan tiempo en buscar usuarios, etcétera, ¿cómo se combina? Claro, pero esto es como decir, ya, pero es que voy a desarrollar aquí un monolito. Yo puedo partir. En este sprint lo que hago es seleccionar los usuarios. En este otro sprint hago el diseño del research. En este otro sprint hago el research en tal. En otro sprint hago el análisis del research. Al final todo es partible siempre. Gracias. Y bueno, yo creo que ya, porque ya le han puesto la música, ya no preguntéis. Dios mío. Pues ahora, chipún.